Bueno, en este circuito vamos entonces a hacer la instalación de una carga. Esa carga está representada por este motor. Este motor eléctrico se utiliza generalmente en los elevavidrios de los carros. Este motor eléctrico consume un voltaje de 12 voltios de corriente continua o corriente directa. ¿Quién debe suministrar el voltaje para que este motor funcione en un carro? Generalmente lo debe suministrar la batería. Bueno, la corriente entra a través de estos dos cables, excita un devanado que está en esta parte del motor y empieza a moverse un eje, un tornillo sin fin que está en esta parte y una rueda dentada que hace que se mueva este elemento de acá. Ahora, como no tenemos una batería del carro, vamos a utilizar esta fuente de voltaje que tiene la posibilidad de entregar diferentes voltajes. En particular, vamos a utilizar esta fuente de voltaje en la condición de 12 voltios, que está acá. Esta fuente de voltaje tiene entonces, similar a una batería, un terminal positivo y un terminal negativo, y además tiene un interruptor que nos permite generar o entregar ese voltaje a nuestra carga, a nuestro motor. Entonces vamos a proceder a poner a funcionar. Ya estamos suministrando el voltaje y vemos cómo la corriente eléctrica viaja a través de los conductores, viene y excita este devanado que está aquí en la parte interior y se presenta el movimiento de este eje de salida. Aquí entonces, si vemos los vidrios eléctricos de los carros, subiría el vidrio o bajaría si cambiamos el sentido de giro. Bueno, entonces lo que queremos saber es qué voltaje está consumiendo. Según lo que vimos, puedo utilizar este elemento que se llama multímetro para medir voltaje. En particular vamos a medir en esta zona, vamos a medir voltaje. Como nuestro motor consume 12 voltios, vamos a seleccionar la escala de 20. La flechita nos indica que estoy en la escala de 20 y recuerden que para medir el voltaje debo ubicar los puntos de medición en paralelo con el motor en sí. Entonces vamos a ubicar la pinza positiva y la pinza negativa y vamos a utilizar como apoyo estas borneras. Debemos previamente prender el multímetro y poder hacer la medición del voltaje. En este momento nos está diciendo que el voltímetro está consumiendo, o el motor, perdón, está consumiendo 11.82 voltios. Recuerden que la fuente consume 12 voltios. La diferencia entonces, diría uno, ¿qué pasó con los otros voltios? Recuerden que los cables tienen o generan una resistencia en el circuito que muchas veces no hace posible que todo el voltaje suministrado por la fuente llegue al motor. Listo. Entonces ahora miraremos algo similar con un circuito de corriente alterna. Ya. Bueno, este es un circuito que vamos a conectar a la corriente alterna de la casa. Tenemos un enchufe normal. Vamos entonces a hacer la conexión ahorita a el voltaje de la casa, que es 120 voltios. Para tener un poco de seguridad en el circuito tenemos este señor que nos va a permitir el paso o no paso de la corriente. Entonces este es un interruptor normal como el que utilizamos para prender o apagar los bombillos en nuestras casas. Este es un bombillo que va a funcionar entonces al voltaje de 120. Vamos entonces a hacer la instalación. Recuerden que tengo entonces aquí las dos conexiones, vienen los dos cables. Uno de ellos lo vamos a hacer pasar por el interruptor. Noten la conexión que es muy sencilla. Una de las conexiones, el cable entra a esta conexión y interrumpimos. ¿Quién es el que permite que la corriente pase de este sitio al otro para que continúe el flujo de electrones? En el momento en que yo cierro aquí el circuito, entonces empieza a pasar la corriente internamente de este punto a este punto. Ahora, para completar entonces nuestro circuito, vamos a utilizar estos bornes de conexión y vamos a unir a la carga que está representada por nuestro bombillo. Vamos entonces a hacer la unión.
Bien, entonces aquí los electrones viajarían por acá. Esta es la carga representada por el bombillo, pero tenemos que cerrar el circuito. ¿Cómo cerramos el circuito? Tiene que retornar a nuestra conexión. Entonces el otro cable que quedó disponible, también hacemos entonces la conexión a través de este borne. Y tenemos entonces nuestro circuito listo para funcionar. Repetimos una vez más. Aquí en estos dos puntas van a llegar 120 voltios. Viaja por acá, viene por acá los electrones, pasan, interrumpen acá, pasan por la carga. Si logramos pasar por acá y se excita como tal el bombillo, debemos iluminarlo y se cierra el circuito con el retorno de este cable. Vamos entonces a hacer la conexión. Miren entonces que el interruptor cumple su función, permitir o no permitir el paso de corriente. En este punto no la permite y en este momento sí permite el paso de la corriente. Vamos a hacer la medición entonces de voltaje. Recuerden que entonces la teoría nos dice que para medir el voltaje debo estar en paralelo, un conector acá y otro conector acá para medir el voltaje. Como este voltaje es diferente, si cambia con el tiempo, nuestro multímetro debe cambiar de posición. Ya no vamos a estar en corriente continua, sino en corriente alterna. Está representado con esta culebrita en el multímetro. Lo vamos a colocar en la medida de 200 porque en nuestras casas tenemos generalmente 115, 120 voltios. Vamos entonces a prender como tal el medidor hasta que llega a 0 y tenemos entonces que ubicamos una punta con la otra punta. Esto es lo que se denomina conexión en paralelo. Miren que estamos con respecto a un punto y al otro punto de conexión del bombillo. En este momento la medición que registramos es de 121 o 120, oscila un poco, pero estamos cercanos a los 120, 121 voltios, que es lo que generalmente se recibe como alimentación en nuestras casas. Vamos entonces ahora a hacer unas conexiones adicionales. ¿Qué pasa si conectamos dos bombillos uno detrás del otro en serie? ¿Cómo conectamos las baterías en nuestros videos anteriores? Entonces vámonos a comerciales un momentico mientras generamos la conexión. Bueno, resulta que los elementos de consumo en un circuito en nuestras casas también los podemos conectar o en serie o en paralelo, así como conectamos nosotros las baterías. ¿Se acuerdan que una conexión en serie es cuando se coloca como un elemento después del otro? En el caso del circuito de corriente continua teníamos entonces positivo, negativo, positivo, negativo. La conexión en serie en nuestras casas de consumidor es cuando al finalizar uno de los elementos conectamos el siguiente elemento. Entonces revisemos nuestro circuito eléctrico. Tenemos entonces el enchufe, ¿sí? Venimos por acá al interruptor pegamos el primer bombillo y a continuación de él vamos a colocar un segundo bombillo. Entonces vamos a hacer la unión. Apretamos el tornillo que permite entonces unir estos cables. Podemos ya decir entonces que estos dos bombillos se encuentran en serie. Miren, a continuación de uno viene el otro. Y para cerrar nuestro circuito eléctrico, al finalizar el segundo cable de la segunda carga del segundo bombillo, conectamos el final de nuestro circuito. Ahora que prendamos, que conectamos, vamos a querer medir cuánto consume tanto el bombillo número 1 como el bombillo número 2. Para hacer eso, entonces recuerden que nos indican que para medir el voltaje debo estar en paralelo. Para poder medir el voltaje en este bombillo debo ubicar el medidor entre este punto y en este punto, porque estos dos cables estarían en paralelo. ¿Cómo? Miren, una conexión, la de adelante y la conexión de atrás. Miren que estaría en paralelo con este bombillo, el número 1.
Lógicamente en este momento no tenemos voltaje, pero estoy indicando cómo vamos a hacer la medición. Y después querremos hacer la medición con el bombillo número 2. Para ello entonces desplazamos los elementos así. De esa manera este punto estará con este lado de la conexión y este punto estará con el segundo lado de la conexión y estaremos en paralelo con el bombillo 2. Y de esta manera podremos medir tanto el voltaje en el bombillo número 1 como en el bombillo número 2. Vamos a hacer la conexión entonces de nuestro circuito serial. Desconectamos a la red 120 voltios, ¿sí? Y por favor esperen un momento para que observen cuál es el comportamiento de nuestro circuito. Entonces vamos a ubicar como tal nuestro circuito en voltaje de corriente alterna. Vamos a ubicar nuestro medidor en paralelo con el bombillo número 1. Noten ustedes que ya no se consumen 120 voltios, sino que se consumen 58 en este caso, porque este bombillo consume 58 y este segundo está consumiendo 55. Si sumamos esos dos valores, 58 más 55, debe ser la suma aproximada del voltaje que entra a la casa. Si sumamos 58 más 55 nos da aproximadamente 113, 115 voltios, eso. Pero miren el problema de una conexión tipo serie. Llega un momento en que el voltaje es tan bajo que empiezan a molestar nuestras instalaciones eléctricas. La pregunta es si, salvo que yo quiera tener una discoteca, esta sería la mejor instalación en nuestras casas. Es claro, es obvio que esta no es la mejor instalación en nuestras casas porque todos los bombillos funcionarían de esta manera. Por lo tanto, la conexión tipo serie no es la más adecuada para nuestros hogares. Bueno, entonces ya vemos los problemas o inconvenientes que se presentan con la conexión en serie. Como hay un primer consumo o caída de potencial, caída de voltaje en el primer consumidor y lógicamente una segunda caída en el segundo consumidor, muchas veces ese voltaje de caída no permite que el circuito funcione correctamente. Vimos entonces la oscilación que se presenta en el funcionamiento, en este caso de los bombillos. Entonces, pues ese funcionamiento no es el adecuado. Entonces, en nuestras casas, para que no funcione de manera incorrecta, la conexión que debería hacerse es una conexión en paralelo. ¿Qué busca la conexión en paralelo? Que llegue el mismo voltaje al momento a los dos consumidores. ¿Cómo se realiza? Si ustedes observan entonces como si esto fuera, digamos que fuera positivo con positivo y negativo con negativo. Lo que se conectan son entradas y salidas. Entonces miren que la entrada de estos dos consumidores están conectadas al mismo punto y la salida está conectada al mismo punto. Entonces vamos a hacer llegar hipotéticamente los 120 voltios por acá y realizamos como tal la conexión eléctrica. Unimos el primer cable. Y terminamos nuestro circuito con la salida de los elementos de consumo. Entonces, miremos nuestro circuito. Alimentamos los 120 voltios, viene pasando la corriente por acá, va a derivarse la corriente a estos dos puntos, pero vamos a tener el mismo voltaje entre estas dos cargas. Las dos bombillas van a recibir el mismo voltaje, aproximadamente 120 voltios. La salida del circuito entonces va al otro punto de la conexión. Vamos entonces a realizar la conexión a la red. Recuerden no hacer esto si no conocen voltaje. Recuerden que no hacer esto sin un adulto responsable. Y tenemos entonces el funcionamiento de los dos bombillos en paralelo, como funcionarían en nuestras casas. Si vamos a hacer entonces el voltaje de lo que están consumiendo nuestras dos cargas, entonces debemos ubicar en paralelo nuestro medidor. El paralelo simplemente es medir a la entrada y medir a la salida. Miren que estamos en paralelo porque este punto está con la parte de adelante
y este punto está con la parte de atrás. Estamos midiendo entonces el voltaje. En el medidor nos registra que es aproximadamente 121.5 voltios. Y podemos dejar así la conexión durante mucho tiempo y no se presenta ninguna instalación. ¿Por qué se presentaban problemas en la conexión en serie? Porque el primer bombillo ya se consumía cerca de 58 voltios y entonces el segundo bombillo ya no recibía el voltaje que necesitaba para funcionar. Llegó un momento en que ninguno de los dos operó bien y se presenta esa pequeña oscilación, o lo que ustedes pueden percibir es que un bombillo alumbra más y otro bombillo alumbra menos. En cambio, en este tipo de conexión, la conexión en paralelo, como reciben todos los elementos el mismo voltaje, su funcionamiento es uniforme. Listo, muchachos, les quería mostrar estos circuitos. Entonces en el próximo analizaremos las resistencias que están oponiendo estos cables. ¿Qué significa que un cable sea un poquito más grueso que el otro? Que un cable tenga más hilos o menos hilos. ¿Eso en qué interfiere en nuestros circuitos eléctricos? Muchas gracias.